Buenas noches con todos, estimados participantes. Gracias por conectarse a esta sesión educativa organizada por Ciencia de Datos Ecuador. Mi nombre es Jefferson Vázquez y les doy la más cordial bienvenida a este taller de Text Mining con R, un ejemplo práctico con Twitter. En este taller les mostraremos un análisis de texto aplicado a Twitter para analizar y clasificar datos usando Machine Learning. Esperamos de esa manera aportar al desarrollo de capacidades analíticas de nuestra sociedad. Chicos, este taller será dictado por el físico Alejandro Yeroví, especializado en economía con una maestría en matemática pura y aplicada. Ha realizado publicaciones relacionadas con el análisis de datos, redes neuronales y educación. Alejandro es un profesor apasionado por la ciencia, la tecnología y la enseñanza. Trabajó como docente de estadística aplicada en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y en la Universidad Tecnológica Indoamérica. En el sector público ha ocupado importantes cargos. Entre ellos, fue especialista de síntesis macroeconómica en el Banco Central del Ecuador. Sus años de experiencia como economista le dan una perspectiva más social, pero sus estudios como físico y matemático le hacen ver la vida desde la precisión y el rigor que exigen estas disciplinas. Agradecemos muchísimo a Alejandro por su tiempo y predisposición para compartirnos este conocimiento que es súper valioso y muy importante y que de hecho lo ha adquirido a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Alejandro actualmente también es parte de nuestro cuerpo de docentes asociados a Ciencia de Datos Ecuador. Por favor, chicos, todas las preguntas que tengan las vamos a receptar por el chat. Ya el profe nos dará paso para poder responder cada una de estas preguntas. También a las personas que nos están siguiendo en diferido o por nuestra red social por Facebook, les indico que también estaremos pendientes de Facebook para poder leerles tanto sus comentarios como sus preguntas. Entonces, eso chicos, nada más les deseo muchísimos éxitos en esta clase y comencemos. Bienvenidos. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy amable por tus cálidas palabras de recibimiento. Me siento muy feliz y contento porque tenemos muchos hermanos de toda Latinoamérica y claro, también bastantes compatriotas. Entonces, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Yo me siento en toda Latinoamérica como en mi casa, he tenido la oportunidad de viajar y realmente siempre he considerado que a todos mis hermanos latinoamericanos como que fuéramos de un mismo lugar. Así que bienvenidos, espero poder compartirles un poco del conocimiento que quiero plasmar aquí. Realmente es muy ambicioso, tomen en cuenta que tenemos 1 hora y tengo un montón de conocimiento que darles, pero no se preocupen, vamos a hacer un curso donde podemos ampliar todas estas cuestiones. De entrada, lo que están viendo en pantalla es una de las cosas que yo les he enseñado a mis alumnos en el curso de R Markdown, que es hacer presentaciones. Evidentemente no puse todo aquí, solo una pequeña parte, pero esto se hace desde R, aunque ustedes no lo crean. Entonces, vamos a ver ahora ya un poco entrar en detalle de lo que vamos a hacer. El tiempo apremia, así que menos bla bla. Simplemente darles una cordial bienvenida a todos, un fuerte abrazo y estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, no tengo mucho que hablar acerca de Twitter, ustedes creo que lo conocen, es una plataforma para hacer microblogging y básicamente ahí uno puede publicar sus ideas de forma corta, breve y claro, en muchos ámbitos, ¿no? Aunque es bastante popular en temas políticos, de negocios, de juegos, pero si ustedes se han dado cuenta últimamente, hay mucho comercio de todo tipo ahora, ¿no? Incluso uno pagando puede hacer que sus tweets se vuelvan populares, ¿no? Es así como mucha gente ahora se está quejando incluso yo qué sé, de información, se podría decir, de mucha índole, incluso de prostitución, de cosas así medio extravagantes ahora en Twitter, ¿no? Pero bueno, así es como funcionan las redes sociales. Twitter es una red social muy poderosa donde la gente plasma sus ideas. ¿Y qué es lo que nos interesaría a nosotros hacer? A nosotros nos gustaría, por ejemplo, ir haciendo el seguimiento político, seguimientos de campaña. Si tenemos una empresa, por ejemplo, nos gustaría ver qué es lo que la gente piensa de nuestra empresa.
o sobre algún tema en específico, ¿no es cierto? Hay temas que marcan tendencia, entonces nos gustaría ir haciendo un acoplamiento tal vez de sentimientos, hacer unas correlaciones, hacer unos estudios y algunos análisis al respecto. Entonces, básicamente eso sería unos buenos objetivos, sería, por ejemplo, tratar de automatizar la extracción de los datos de Twitter, hacer un análisis de las palabras que emplean cada uno de los usuarios, tratar de hacer unos experimentos medio básicos de clasificación y predicción según el autor y, claro, un análisis de sentimientos. A esto le podríamos incorporar, por ejemplo, otras técnicas como hacer web mining o data scrapping, que también son, por cierto, cursos que los tenemos en ciencia de datos también, porque nos gusta compartir mucho, somos apasionados justo de la ciencia de datos y bueno. ¿Cómo puedo obtener ahora acceso para que R se conecte con Twitter? Si ustedes ven aquí, esta es una página web que está de fondo, pero aquí tengo el link. Entonces la página donde está la ayuda está en GInnova. Entonces uno lo que debe hacer primero es acceder a esta página de desarrollador de Twitter, que eso justo le puse, es lo siguiente en mi presentación. Entonces la página para registrar una API en Twitter, entonces uno entra, bueno, esta es mi cuenta. Ustedes deben entrar, seguir un poco el tutorial. Por cuestiones de tiempo les pido que me entiendan y me comprendan que no vamos a poder hacer el paso a paso de cómo se obtiene esta API de Twitter, pero claro, en este momento lo voy a colgar en el chat y claro, posteriormente lo haremos también, como sé que estamos vía un live streaming, entonces también se podrá compartir con la gente que nos sigue en Facebook. No sé si ahí nos pueden me puedes dar una mano, Jefferson, para compartir también al resto de personas. Pero por ahora les comparto la página donde ustedes pueden acceder al API y puedan hacer estos pasos que se requiere previamente para poder trabajar en incorporar lo que es R con Twitter. Eso es básicamente nuestra primera opción. Y claro, aquí esto que ustedes ven aquí con lo que estoy presentando se llama Reveal. Es una de las cosas que, como les digo, se enseñan cuando se trabaja en reportería automatizada de R con R Markdown. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la extracción de datos? Ahorita va a estar así, luego ya me voy a pasar al R porque evidentemente sé qué es lo que quieren ver. Muchos son fanáticos del R o entusiastas para aprender acerca de R. Claro que sí. Estamos grabando la sesión, sin duda alguna. Entonces, ahora para la extracción de datos, ¿qué vamos a necesitar? Primero necesitamos la librería RTweet. Es una librería ahora muy manejada y común para poder trabajar con R. Ustedes ven aquí, si ustedes solo ponen RTweet y luego ponen esto de aquí, no les va a funcionar. Para que puedan ustedes trabajar, bueno, aquí hay otras líneas más que ya las voy a mostrar ahorita, pero les muestro un poco de la bibliografía que utilicé también, porque es importante saber que esto no es que yo me lo invento, que soy simplemente un genio de las computadoras que desarrollé esto. Para esto está IJUI y todos los creadores de R, ¿no? Yo simplemente soy un buen usuario, se podría decir. Yo trabajo mucho, doy clases de métodos numéricos, es decir, la matemática aplicada a los modelitos, por ahí ya más numéricamente. Entonces yo trabajo con algunos libros de eso. También hay una introducción al análisis o el aprendizaje de máquina, que es de James Garrett, y otro documento que es de Julia Silch, que ella tiene también un poco de text mining con R y un poco del tidyverse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Simplemente esto como previo son libros, sí, no se pueden compartir porque ustedes comprenderán, son libros que están de venta por ahí, entonces por temas de copyright y todo no es posible compartirlos. Muy bien, entonces ahora sí, como les decía, nos vamos al R porque sé que es lo que les gusta. Entonces, aquí ustedes ven, yo tengo la librería Retweet y el tidyverse. Acá tengo la app que yo creé, el consumer key, el secret key. Esas cosas las deben adquirir ustedes, ¿sí? Eso no les puedo yo compartir porque son mis credenciales para hacer la consulta con Twitter. Entonces, cada uno debe crear su propio acceso a una API o crear una API empresarial para luego compartirla.
El punto es que a través de esa API se va a filtrar el tráfico que se hace, ¿no? Entonces recuerden que lo que se necesita para activar esto es primero hacer la creación de este Create Token. Yo voy a poner aquí para que ustedes vean, pero primero voy a correr la librería, aunque sí la tengo cargada. Pero esta es la primera, las dos primeras líneas son lo que hace la magia. Entonces aquí voy a poner el Create Token, que es el de aquí, y simplemente les voy a voy a hablar un poco de qué es lo que debe ir adentro. Lo primero es que deben poner el nombre de la app, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí van a tener el nombre de la app. Voy a poner algunas de estas cosas que están aquí y les voy a poner en forma genérica para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces lo primero es que aquí ponen mi app de Twitter. Es lo primero que deberían saber cómo hacer. Luego viene el Consumer Key, que eso les va a proporcionar, justamente la API que ustedes creen. Es un montón de código con caracteres, lo mismo con el Consumer Secret. Son dos cosas súper importantes. Y claro, luego yo decido si más bien dicho no decido. Luego debo incorporar el Access Token o el Access Secret, dependiendo si lo quiero poner manual o lo pongo a partir de un archivo. Se puede hacer también. Entonces son las cosas que necesito, el Consumer Key y el Consumer Secret, que son las cosas que deben ponerse en esta primera línea de comando, que uno debe incorporarla para que se pueda conectar R con Twitter, ¿sí? Aquí van cosas, como les digo, son unas cadenas largas como las que ustedes ven aquí, pero bueno, son las mías. Ahora sí vamos a entrar ya a la carga de datos. ¿Qué es lo que he decidido yo hacer? Bueno, todo el mundo sabe que se puede trabajar en varios aspectos desde Twitter. Hay como trabajar perdónenme que les ponga un poco de cosas aquí, pero quería recorrer por algunas páginas que se me van por un lado. Que quería recorrer por las páginas de Twitter, pero bueno, creo que no va a hacer falta. He buscado 3 personajes famosos del mundo en general. Uno es de Elon Musk. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, esta persona tiene una empresa, él es un físico que tiene una empresa que ahora está incluso haciendo camino espacial. Entonces, claro, él trabaja en muchas cosas, en muchas cuestiones aplicadas, de la ciencia. Tiene una empresa muy famosa que es Tesla, de ahí están los famosísimos autos de Tesla, que son muy famosos y conocidos. ¿Qué más? Sí, alguien abrió el micrófono, parece que se le abrió. Tenemos a Bill Gates, que es otro de los grandes monstruos, dueño de una empresa de software muy conocida por Microsoft y todas esas cosas. Tenemos también al señor Timmerman, que es él es una persona que fue vicepresidente de la Unión Europea, es una persona muy activa en Twitter y trabaja en un montón de temas políticos, ¿no? Es una persona muy conocida hacia las cuestiones, incluso él trabaja en cuestiones medioambientales que son concernientes a la Unión Europea. ¿Y por qué escogí 2 medio parecidos y uno muy distinto para ver si es que hay relación entre las cosas que tuitean? Porque al final lo que quiero hacer es una relación y analizar si de forma característica, por ejemplo, podemos hacer un reconocimiento de los tweets que hace Elon Musk versus los tweets que hace este señor Timmerman, por ejemplo, que tienen formas muy características de escribir. Porque si ustedes, y de hecho, permítanme, voy a mostrarles aquí en Twitter, el señor Timmerman tiene una forma muy característica de hablar. Él habla de todo lo que tiene que ver con temas medioambientales y de cuestión verde de la Unión Europea, ¿no es cierto? Él es de hecho el presidente, el vicepresidente ejecutivo de Green Deal, ¿no es cierto? Para la Unión Europea o para Europa. Entonces, él es una persona muy activista en temas de estos de las cuestiones medioambientales en Europa y que es súper distinto a lo que hace Elon Musk de lo que hace Bill Gates.
Vamos a hablar un poco de cómo funciona aquí la línea de código inicial que voy a usar, que se llama getTimeline. ¿Qué significa getTimeline? Es una de los comandos que tiene esta librería Twitter R, que me permite obtener a lo largo del tiempo, desde el tiempo que tuvo Twitter esta persona, los tweets que ha posteado. Entonces, me piden si les puedo compartir la presentación. Tengo como 3 o 4 láminas en la presentación. Por mí encantado, no hay ningún problema. Evidentemente todo esto se compartirá luego, el material, porque en este momento es un poco complicado por todo el despliegue que estamos manteniendo en vivo, ¿no? Entonces, claro, este comando getTimeline a mí me permite encontrar todos los tweets que ha posteado esta persona a lo largo del tiempo. Entonces, aquí yo puedo tener un número de tweets máximo y en realidad no es que sea máximo, por defecto me devuelve 100 tweets, que son bastantes si ustedes se ponen a pensar, pero el máximo que yo puedo setear es de 3200. Ahora este número es relativo, nunca, el 3200 si ustedes le ponen ahí, es un número que no suele funcionar, devuelve algo en blanco porque a veces es como que se colapsa un poco la consulta y para que entiendan cómo funciona, lo que hace es la librería Twitter R a través de la API, lo que hace es pasa por R, contacta a través del web scraping y de todos los recursos que tiene programado por atrás de la librería, y lo que hace es toma de la API cierta información pública de los tweets, y lo que hace es le convierte en una tabla tipo data frame, que es realmente lo que nos interesa, y eso es espectacular, pero claro, imagínense cómo vienen los tweets, ¿no? De entrada. Si nosotros aquí cogemos, por ejemplo, los datos, este de aquí es de Elon Musk. Si es que nosotros abrimos esto, tenemos este chorro de información, ¿no? Que es el ID de usuario, el estatus, cuándo fue creado, el nombre en pantalla, el texto de lo que dice, la fuente de dónde viene, porque uno puede tuitear desde el iPhone o puede tuitear desde la PC o un montón de cosas, el texto, el ancho del texto desplegado, si es que hay una respuesta, si es que hay un nombre en pantalla de las personas que responden principalmente, a cuántas personas les gustó el tweet, ¿no? Y esto puede ser una gran medida a la hora ya a la hora de hacer un análisis de datos. Yo no lo ocupé realmente, pero ahorita hablando con ustedes se me ocurre que uno puede decir que, claro, ¿qué tal si esta persona está hablando de algo interesante o tiene unos tweets positivos a nivel de sentimientos y tiene likes o favoritos? Entonces es como que algo positivo, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien postea algo que suena con sentimientos muy malos o cosas así? Igual tiene muchos likes. Puede ser una noticia trágica o puede ser, bueno, yo qué sé, ustedes saben, el contexto que uno le puede dar es infinito realmente. Aquí uno puede contar también los retweets, que es una buenísima forma de saber cuándo una persona es, eh, en mi vida he estudiado algunas cosas, ¿no? Y entré desde el análisis de redes sociales. Y hay dos tipos de personas, las personas líderes, que son aquellos que por sí solos ya tienen o atraen un montón de gente, pero existen otros que se llaman los sociales. Estos no son líderes, pero son personas súper claves dentro de las redes, porque son aquellos que son fuentes de retransmisión de información, pero que también tienen muchos contactos. Entonces, imagínense, una persona popular que hace un tweet necesita de una persona que sea muy sociable y que haga un retweet. Esta persona lo que va a hacer es, claro, como hace el retweet y tiene muchísimos contactos, lo que hace es absorber, no directamente de la persona popular, sino por una tercera persona, y así es como la red de información se va ampliando. Entonces, claro, aquí uno puede saber o llegar a conocer a nivel de los retweets si esta persona es muy sociable, bueno, si tiene muchos retweets, entonces también es popular su tweet, digamos, pero si es una persona que retuitea mucho, por otro lado, entonces capaz que es muy sociable o algo así, eso sería interesante. Lástima que ya no se puede construir el árbol de amistades a través del Twitter. Antes era posible, ahora Twitter y Facebook, bueno, Facebook de plano cerró sus puertas al R, Twitter todavía las tiene abiertas, pero con un control muy específico sobre el manejo de la información, porque ustedes saben que la información aplicada es poder, ¿no?
De hecho, para que tengan un dato interesante, a través de Twitter fue como se conformó una estrategia de campaña de Trump. Donald Trump para ganar la presidencia versus Hillary Clinton, que manejaba una estrategia política anticuada, por así decirlo, y no es porque sea vieja, sino porque Trump es más viejo incluso, pero Trump tiene esta visión de usar lo tecnológico. Entonces, él sí incorporó el análisis de tweets en su campaña versus Hillary Clinton, que no lo hizo. Entonces, ahí se vio una guerra despiadada que terminó siendo victorioso Trump, y que no creo que haya sido solo por el tema de Twitter, pero fue uno de los componentes más importantes que tuvo a la hora de su campaña. Tenemos menciones dentro del tweet o hacia el tweet, tenemos al final incluso geolocalización. Evidentemente esto es algo bastante peligroso si es que uno no tiene bien, digamos, confidencialmente guardada esta información. Pero toda esta información está disponible a partir de la API de R, y así como esta API existe un montón. Hagan de cuenta que son fan de los videojuegos. ¿Sabían que hay APIs para sus videojuegos favoritos? Hay. Solo cuestión de que ustedes hagan, y claro, por eso es que hay tantos streamers y youtubers famosos. De hecho, Google tiene su propia API para lo que son las tendencias de búsqueda. Esa es, por cierto, otra de las charlas que he dado. Si quisieran que la repliquemos, pues por favor, simplemente posteen en los comentarios tanto del Zoom como del Face para poder replicarla, ¿no? Pero continuemos, porque tenemos harto por entender. Entonces, el Get Timeline lo que hace es me devuelve los tweets a lo largo del tiempo. Y aquí yo lo que quiero es que ya no me venga la información de manera descompuesta. Los parsers lo que hacen son estructuran el lenguaje y ya me devuelve de manera estructurada la parte textual. Y claro, hay que hacer un chequeo de si los tweets están completos, no están cortados, y si incluyo o no los retweets. Por ejemplo, yo no estoy incluyendo los retweets dentro de mi tabla. Entonces, por eso también es que algunas columnas estaban en nulo. Lo mismo, y por qué ya no me detuve a explicar solo uno, porque lo mismo que hice para Elon Musk, voy a hacer para Bill Gates, para no ser sesgado, y lo mismo hice con el señor Timmerman, ¿no es cierto? Entonces tengo estos tres personajes a los cuales les extraje. Yo puse que extraía 3,000 tweets, pero si esta persona a lo largo del tiempo no tiene tantos, entonces lo que hace es extraer un volumen menor. Y eso se puede ver a mi derecha aquí, porque si ustedes ven, por ejemplo, Bill Gates, que es un fanático de estar tuiteando, él sí, cuando yo puse 3,000 me aparecieron 2,800 enseguida. Pero para conseguir 1,500 con Elon Musk me tocó correr el comando algunas veces. Incluso se puede hacer una automatización ya a través de funciones del Tidyverse, donde uno trae los tweets, les guarda y trae otra vez otros, porque son aleatorios, ¿no? No son específicos, son aleatorios. Entonces yo traigo otros y luego compruebo si los que ya traje son los mismos anteriores o son nuevos para incorporarlos. Eso podría ser, pero esos son ya temas un poco más interesantes con respecto a lo del manejo de Tidyverse y esas cosas. Una clase de inteligencia artificial para pasar audio a texto. Eso es una cosa súper interesante, está en un nivel bastante alto. Déjenme ver si es que podemos conseguirlo. Creo que se podría hacer un poco más fácil con Python. También podríamos ver si es un poco más fácil hacerlo con Python o con R, pero voy a tratar de buscar información, ¿sí? Pero claro, podríamos intentar hacerlo, no necesariamente creando la información de las redes neuronales o como quiera que vayamos a hacer el paso del texto de audio a escrito, pero se podría trabajar incluso con algunas de las cuestiones que ya tiene Google incorporadas, no sé. Pero bueno, son cosas que por aquí veo que me han pedido. Voy a avanzar en honor al tiempo. Luego, lo que voy a hacer, voy a utilizar bastante el Tidyverse para quienes sean muy old school, es decir, para quienes no manejen mucho el Tidyverse, que es básicamente es un universo, por eso se llama el Tidyverse, es un universo de un montón de librerías que incorporan el manejo de datos filtrado, manejo de texto,
manejo de, bueno, de tablas, de todo lo que se puedan imaginar se puede hacer con el Tidyverse dentro de R, pero tiene una sello característico, tiene una forma de escribir con MGRITT, que es el grit, o le suelen llamar con pipes, entonces es una forma medio particular de escribir, ¿no? Para quienes no manejen eso, pues siempre hay otras alternativas con el lenguaje R básico, pero yo en este caso utilicé justo esto que ustedes ven aquí, que es el lenguaje grid ya con el Tidyverse, que es bastante popular ahora. Ya, lo que hice aquí fue primero unir todos los datos que tenía en este tweets. Entonces ahí ya no discrimino si es de Elon Musk, de Bill Gates o del señor Timmermans, sino simplemente les uní. Y ahora les puedo agrupar, ¿no? Y voy a correr esta línea porque esta línea solamente creo que estaba ya modificado. Rayos, ya estaba modificado este pobre aquí. Entonces, bueno, voy a correrle para que puedan ir viendo. Entonces, una vez que le corrí a este tweet de aquí, entonces yo veo que tengo la cantidad de cada uno, ¿no? En esta tabla ya me muestra el conteo simplemente a través, lo que estoy haciendo a través de este código es haciendo un conteo del número de tweets que tiene cada autor. ¿Qué cosas tiene esta tabla, no? Como yo les decía aquí, hay un montón, tengo una lista de como 90 variables, no voy a hablar de cada una, pero sí hay cosas muy interesantes como lo que ya les contaba, está el nombre del usuario que tuitea, los nombres de los usuarios que retuitean, quiénes dan respuestas, cuántos likes hay, cuántos retweets hay, la geolocalización en algunos casos. Entonces se puede trabajar de esa manera, ¿no? Se puede ir viendo, haciendo un análisis ya no solamente a nivel de data, sino georreferenciado, que también hay muchas personas a las que les interesa eso. ¿Cómo identificar fake news con esta herramienta? Creando un analizador contextual. Porque recuerden que qué es lo que qué es lo que puede hacer una persona versus un bot. Si es una noticia creada, fake news es una noticia ficticia. Habría que pensar, ¿no? Sería pues, bueno que por aquí entre algunos de ustedes alguien se le ocurra qué se podría hacer, ¿no? A mí se me ocurren un par de cosas, pero bueno, por ahí sería interesante ver qué se podría hacer con fake news. Una cosa podría ser con análisis de sentimientos, de retuiteos, de cosas así. Bueno, en general hay un montón de noticias falsas ahora que son clickbait, es decir, que solo nos ponen para que hagamos clic. Muy bien, ahora vamos a hacer una selección de las variables aquí rápidamente. Entonces, como digo, todo estoy haciéndolo a través del Tidyverse. Entonces, aquí yo tengo ya las variables seleccionadas, no quiero todas, solamente me quedo con screen name, cuándo fue creado, el estatus y el texto que tiene, porque lo demás en realidad es algo que no lo voy a utilizar. Si nos quedaría algo de tiempito, que dudo que nos quede, pues ahí podríamos hacerlo, pero bueno. Voy a renombrar las variables para que tengan unos nombres bonitos, asequibles, prácticos, porque si no, no se entienden bien. Entonces, claro, aquí a todos estos tweets al inicio yo le tenía screen name, ahora le voy a llamar autor, creado en inglés, ahora se va a llamar fecha, y el text en inglés se va a llamar texto. Al status ID le voy a llamar tweet ID, que en realidad es el ID del tweet que está creando la persona. Entonces, después de hacer esto, vemos que de todas mis anteriores columnas, ahora me quedo solo con autor, fecha, tweet ID y texto, ¿no es cierto? Para que vean que se está haciendo lo que se dice que se debe hacer. Y ahora aquí, bueno, yo voy a poner aquí más bien mi para no hacer referencia a nadie. Pongamos una forma de limpieza de texto. A ver, ahora es donde empezamos a usar todos los temas que tiene el Tidyverse y bueno, un poco de rebase. To-lower es un comando que me hace que el texto que yo pongo salga en minúsculas, ¿no es cierto? Entonces sale ya en minúsculas, todo. Si algo a mayúscula había, pues se pone ahí. Ahora voy a quitar, ahora sí estoy usando del Tidyverse de aquí, el STR
¿Cómo se pueden ver las respuestas a los tweets? Hay una opción en el getLine o en el tweet. Hay una forma de ir consultando tweets. Les recomiendo que vean la información de la librería Twitter R, porque ahí se puede encontrar cómo hacer más cuestiones con respecto a esto. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar toda la parte de lo que tiene que ver con toda esta parte aquí que tiene un formato como de página web o algo así, o de dirección más bien dicho. Entonces lo vamos a quitar. Entonces si ustedes ven ya desapareció el HTTPS. Ahora voy a quitar los signos de puntuación que pueden ser un dolor, ¿no es cierto? Entonces después de quitarles se fueron ya algunas comas y algunas cosas así. Ahora con este código de aquí voy a quitar, en realidad, bueno, voy a quitar los números porque en realidad me interesa tener texto limpio, sin números. En algunos casos me interesará los números, en otros no. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente tratar de hacer algo que se conoce como trailing blanks, es decir, voy a quitar espacios para que sea una forma mucho más amigable de tener al texto. Y si ustedes ven, pues aquí yo ya tengo el texto unido sin más de un espacio, con la limpieza específica. Pero claro, luego yo tengo que tokenizarlo. ¿Qué es token? ¿Qué es un token? Un token es algo que permite hacer separaciones. Por ejemplo, un token en el lenguaje común, la gramática española o castellano, como quieran llamarla, que son sinónimos, eh, es el espacio. ¿Por qué? Porque tengo una palabra y a continuación sé que viene otra palabra porque tengo un espacio. Pero ¿qué tal si estoy haciendo un listado? Entonces yo sé que puedo poner palabras separadas por comas. En este caso, la coma sería el token que divide un texto de otro. Entonces, claro, aquí lo que voy a hacer es yo separar esto. ¿Y cómo los voy a separar? Pues bueno, ahora lo que hice fue pasar tenía el texto tenía puesto en una oración, lo que hice fue poner a cada palabra en una observación dentro de mi tabla, ¿no es cierto? Del nuevo texto. Y luego lo que puedo hacer es incorporar, aquí lo que hago es ya elimino todo lo que tenga longitud menor a 2. En realidad es algo que no se utiliza mucho. Entonces tenía una L por ahí que estaba sola, ¿no es cierto? ¿Qué me hago con una letra sola? ¿Cómo identifico eso? ¿Qué sentimiento le doy a una letra? Ninguno, ¿no es cierto? Incluso a ciertas palabras tampoco se les debería dar, pero ya vamos a hablar de eso más luego. Entonces, con esta función de aquí, lo que hago es simplemente borrar todo aquello que tenga una longitud menor a 2. Para al final tener un texto como el que ya vieron, ¿no? Aunque ya les fui mostrando. Pero claro, esto es una serie de pasos bastante congruente, pero ¿se puede hacer un mapa para saber desde dónde se tuitean? Por supuesto, por supuesto. Yo les invito, bueno, al menos en el curso de R Markdown que yo he dado, siempre hacemos unos ejemplos muy puntuales de cómo hacer reportes, por ejemplo, a nivel de mapas. Hemos utilizado bastantes librerías de mapas, no solo una. Entre ellas Ggmaps, está Maplib, y bueno, hay algunos, ¿no? Pero sí se puede hacer. Básicamente se puede hacer todo. ¿Cómo se leen los emojis? Van a ver, es curioso porque se leen como emojis. En algunos casos, ¿no? En otros casos se leen como, depende de a qué reporte le esté sacando. Entonces, por eso les digo, esperemos un momento y ya les voy a mostrar. Pero los emojis tienen su representación hexadecimal, tienen su representación textual, depende cómo bueno, el momento de la lectura de aquí le reconoce con su carácter especial que viene dado ya por naturaleza, entonces él le reconoce como un emoji mismo. Pero uno puede hacer que se lean o se quiten los emojis porque son una serie de caracteres inentendibles a nivel de lectura, pero que sí tienen sentido a nivel del contexto. Bueno, eso ya es otra cosa que se puede pensar en cómo hacer, ¿no? Ya vamos a ver, eso es una buena pregunta, Pablo. Vamos a ver en un ratito más adelante, que ahora solamente estamos separando.
Entonces, lo que voy a hacer es toda esa serie de pasos que hice hace un momento, los voy a poner en una sola función. ¿Por qué? Porque voy a utilizarla más adelante para separar los tweets. Y claro, con esta función que ahora se llama limpiar y tokenizar, yo solo le corro y tengo lo mismo que hice hace un rato. Entonces ahora voy a aplicar esta función a mis tweets, ¿no es cierto? Porque necesito que se limpien bien y para eso voy a utilizar esta función map, que lo que hace es a cada una de las columnas a cada observación de la columna que yo le estoy marcando, le va a aplicar esta limpieza de texto. Entonces, claro, a cada texto, a cada tweet, lo que voy a hacer es la limpieza de texto, ¿no? Y lo que voy a querer es pasar a algo que ya a nivel del tidy se busca, ¿no es cierto? Quiero pasar de una tabla llena de nombres y estructuras ahora a tener una tabla de términos de frecuencia, si quieren. Voy a tener quién fue el que creó el post y la palabra al lado. Ese es el punto de hacer esto ahora. Entonces, si ustedes, bueno, aquí hay algunas cosas con las que se trabaja a nivel del tidyverse. Entonces lo que voy a hacer es primero se hacen unos push y unos pulls. El push y el pull sirven para ir como agrupando y desagrupando ciertas variables. Entonces ahora sí voy a llegar a lo que yo quería, que les decía que es ya el tipo tidy, donde yo tengo mis tweets ya separados. Entonces aquí vamos a ver cómo están. Entonces yo les decía, aquí tengo tweets tidy, déjenme ver para mostrarles. Permítanme hacer una cosa aquí. Voy a ejecutar un comando porque con todas las tablas que tengo es difícil verle, pero bueno, aquí está. Entonces, como ustedes ven, aquí ya tengo la versión tidy de lo que les decía, ¿no es cierto? Yo tengo quién tuiteó, cuándo tuiteó y qué palabra tuiteó. Esto ya me permite a mí hacer un análisis tipo tidy, donde yo les digo, puedo ahora contar palabras, hacer cosas así. Les pido disculpas por no detenerme tanto en todos los comandos, pero ustedes comprenderán, esta es una charla informativa. Siempre, bueno, van a poder tener acceso luego al código. Y bueno, claro, ahora lo que nos interesa es tomar toda esta información y ahora analizarla en el tiempo. Es el primer análisis que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso utilizo la librería Lubridate. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un grafiquito de todo lo que tiene que ver con los tweets a nivel del tiempo. Aquí es un poco ya el manejo de los gráficos con ggplot. Eso es todo un mundo entero. Para eso les recomendaría que si se sienten un poco flojos en esto, pues sigan por ahí también otra especie de cursito, una capacitación al respecto de este ggplot. Voy a hacerles zoom para que puedan verla, a la gráfica. Entonces aquí es interesante darse cuenta que Bill Gates es bastante más longevo en esto del Twitter. Él sí tuiteaba desde que salió Twitter, creo. Desde 2012 él tiene tweets donde su mayor punto, digamos, de escritura de tweets fue en el 2013. Ahora lo hace mucho menos, ¿no? Seguramente está ya más viejo y cansado, no sé. Solo una cuestión así. Pero ahí vemos que el lobo joven, Elon Musk, que está junto a la carrera espacial, al Neuralink y a todas las cosas que hacen, ¿no? Es impresionante. Él tiene ahorita un pico de tweets donde, por cierto, si tengo amigos chilenos, perdón por la palabra, entonces un tope de tweets acá, que ahora más o menos tuiteé algo así de 750, ¿no? Pero antes no, porque él estaba estudiando, yo qué sé, qué haciendo. Es relativamente joven el hombre. El señor Timmerman, él empezó en 2016 a usar su cuenta de Twitter y, claro, en su época seguramente más activamente política, seguramente en 2019 fue cuando más tuiteaba, ahora lo hacen un poco menos, pero sí es una figura pública y justamente escogí 3 personas como muy diversas para que ustedes puedan ver justamente esta idea de lo que nos da, ¿no? O sea, vamos a hacer comparaciones de tweets primero en el tiempo para saber cómo tuitearon y ya vemos que cómo es cada uno y su comportamiento en la red social Twitter.
Ahora sí, entonces yo voy a separar estos tweets, les voy a separar por mes y año para tener unos análisis un poco más puntuales, les voy a separar por autor. Y bueno, ahora sí ya me interesa a mí ir sumarizando, ¿no? Imagínense la cantidad de palabras. Aquí, cuando yo quiero analizar la cantidad de palabras que usan estos señores, es, bueno, súper básico y evidente. Bueno, y el número de tweets publicados en general. Voy a hacerle zoom a este gráfico. Si ustedes ven, quien más tweets tiene al momento es Elon Musk, ¿no? Él tiene un total muy alto de tweets, es quien más tuitea al momento. Habla un montón porque tiene que hacerse ver, obviamente por la carrera espacial a Marte, el SpaceX, por el tema este del Neuralink y de todas las cosas que hace. Y bueno, vemos aquí que, por ejemplo, Bill Gates mantiene un comportamiento bastante estable, ¿no? Hay veces que tuitea un poco más, otras veces menos y así, ¿no? Su comportamiento es bastante más estable en el tiempo. Y claro, vemos este señor Timmerman que, como decíamos, seguramente en 2019 fue su momento, no sé, una cumbre o alguna cosa, o en algún conflicto se hallaba, yo no, desconozco en qué estuvo, pero podemos ver que su actividad más grande fue aquí, que es igual un tope, ¿no? O es un dato un poco atípico con respecto a su propia serie. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando un poco. Ahora sí, que ya tenemos ese gráfico, podemos ahora sí ver el total de palabras utilizadas por autor. Esto de aquí es impresionante. Entonces, claro, a ver, aquí tenemos una cuestión súper interesante, ¿no? Si ustedes ven, tengo como casi 3,000 tweets de Bill Gates. Entonces, si Bill Gates con 3,000 tweets tiene esta cantidad de palabras, Elon Musk solamente con unos 1,500, como vemos, no utiliza tantas palabras. Entonces, ¿qué podemos suponer de esto? Por ejemplo, podríamos pensar que Elon Musk, al ser un tipo tan recursivo, postea mucho más fotos, links y videos, y por eso es que tiene que recurrir menos a las palabras. ¿Sí? Mientras tenemos por otro lado un Bill Gates, que si bien es cierto, es presidente o CEO de... sí, puede ser que resuma mejor, ¿no? Bien dicho, Ricardo. Pero Bill Gates es un tipo ya más grande, entonces él sí habla bastante. Y Timmerman tiene un discurso político, o sea, tiene que hablar. Imagínense, en este señor tengo 1,600 tweets de Timmerman. Y en 1,600 tweets de Timmerman versus 1,500 de Elon Musk, podemos ver la diferencia, ¿no? En cantidad de palabras. Entonces, claro, o sea, Timmerman utiliza mucho palabras, es algo común en temas políticos. Bill Gates es longevo, publica desde 2012, y Elon Musk, tenemos algunas cosas que podemos pensar, ¿no? Podríamos analizar si sube mucha media, es una cuestión posible dentro de estas variables de Twitter R. Pero bueno, tenemos una idea de cuál es el número de palabras que tuitean estas personas. Pero ahora nos gustaría ver cuál es el número distinto de palabras que utiliza cada usuario. Es decir, cuál es su sello característico, ¿ya? Porque puede ser que, claro, cada autor tenga un grupo de palabras ahí como muy popular para él, entonces justo eso es lo que queremos de alguna manera ahora ver. Entonces vamos a ir viendo el número de palabras distintas y lo vamos a hacer por autor. Y ahora sí, palabras distintas. Aquí cambia un poco las cosas, ¿no? Voy a traer esto acá y ahora ya cambió el panorama. O sea, al parecer Bill Gates lleva desde 2012, pero lleva hablando mucho de lo mismo. Es decir, no hay muchas palabras distintas, ¿no? Con respecto a los otros. Vemos que Timmerman, evidentemente aquí es una cosa sesgada, porque estoy metiendo a alguien que habla de medio ambiente versus dos personas que hablan de tecnología. Entonces, sí tiene mucha más, digamos, tiene una forma un poco más específica de hablar.
por eso es que sobresale bastante Timmerman por sobre los otros dos, pero ahora sí vemos cómo se equipara cuando vemos en palabras distintas, cómo ya no es tan larga la brecha entre Musk y Bill Gates, ¿no? Eso puede ser un sello característico para quienes sean amantes del lenguaje, de hacer análisis de discursos y cuestiones así. Pues cuéntenme ustedes, ¿qué dice esto? Ahora veamos cuál es la longitud media de los tweets. Y ahora sí vamos a ver, podría ser este un indicador de lo que decíamos. ¿Qué tal si los tweets de Musk son mucho más cortos? Esto habla por sí solo, ¿no? Yo no sé si ustedes ven aquí el promedio de tweets de longitud de tweets de Bill Gates es de 19.5 más o menos, versus el de Timmerman, que es de 26.7. Entonces aquí vemos la diferencia entre un CEO y un político, ¿no? Él es un político activista, ¿no? De cuestiones medioambientales. Entonces, claro, él maneja el discurso político hablado, se puede decir, pero las redes sociales son una forma de oralizar el discurso político en palabras escritas. Suena medio extraño, pero así es como funciona. Incluso la RAE, a nivel del español, reconoce que por eso es que no es que los jóvenes están locos cuando escriben feo o ponen sus X, Q y es el por qué o cosas así, sino que es una forma de oralizar la forma en cómo se habla. Es por eso que entre amigos no se dice muy buenas tardes, caballero, ¿cómo está? No, oye, ¿cómo estás? ¿Qué más, pana? Hola. Y se tratan de una manera mucho más informal. Y es lo que hacen las redes sociales. Es por eso que la RAE es tan tolerante a la hora de referirse a las redes sociales con respecto a las faltas de ortografía. Muy bien. Lejos de todo el tema el lingüístico que salió ahora, vamos a ver, ya vimos que parece ser que Musk es bastante más de otra generación, ¿no? De la generación que pone más fotos, más videos, más emojis. Entonces, claro, hay mucho menos palabras. La longitud de los tweets de él es de 12.8. Y esto confirma lo que ya decíamos. Él escribe menos o resume mejor o habla de un solo tema o no es político. O simplemente es mucho más recursivo hablando de nivel de medios, ¿no? Utilizando más fotos y cosas así. Bueno, o veamos ahora un poco más al respecto de esto, viendo viendo un poco más de esta longitud de tweets, a ver si es que hay un poco de cuestiones atípicas haciendo estos diagramas de caja con respecto a lo que hablábamos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que Timmerman, aquí se ven las disparidades, ¿no es cierto? Bill Gates tiene momentos donde sí hace unos tweets un poco más inusuales, un poco más largos o mucho más cortos de lo que usualmente hace, versus un Timmerman que, claro, como tuvo iba a ser un pico, no, pues discúlpenme, amigos chilenos, un tope, tiene un tope de publicaciones donde fue un valor medio atípico, no común. Entonces, claro, aquí está representado toda esta forma típica de escribir con respecto a la longitud, ¿no? Estamos viendo longitud ahorita de los tweets. Versus un Elon Musk que, sí, el tipo ahora tiene una cuestión atípica porque está a tope escribiendo, hablando sobre su carrera espacial y sus cosas. Entonces, claro, por eso es que hay tweets que son mucho más atípicos que otros. Y Bill Gates, como les decía, él siempre mantiene esta forma estable de ser, pero tiene también sus tweets medio atípicos por ahí. Entonces, lo que podemos ver y con estos diagramas de caja y bigote, aquí vemos que Musk tiene si ven el top inferior de acá, tiene unos tweets básicamente con casi nada de palabras, ¿no? Eso también podría decirnos o reconfirmarnos el hecho de que estos tweets deben estar cargados de fotos, videos y otro tipo de medio. Links a páginas web, yo qué sé. Bueno, veamos cuáles son las palabras más utilizadas por cada usuario. Entonces ahora voy a agrupar las palabras y vamos a ir viendo cuál es este top de palabras que utilizan. Esto está acá abajo, permítanme, voy solo a subirlo para que vean. Y aquí veo que las palabras más usadas son unas palabras bien tontas, se puede decir, ¿no? Perdón que utilice esa palabra, pero el artículo de, to, of y todas estas cuestiones en inglés son stop words. Es decir, son palabras que son
del tipo artículos, conjunciones y cuestiones que permiten fluir el lenguaje, mas no dicen nada. O sea, por sí solas no dicen nada. Entonces, debería quitarlas, ¿no es cierto? Para quienes hayan utilizado ya todo el tema del string y todo el tema del manejo de texto con el tidy text y cosas así, saben que se puede hacer esto a partir del corpus. Pero a mí no me interesa ahorita trabajar con el corpus porque me tendría que hacer un paso más. Tendría que convertir al vector en corpus, luego quitarlo de stop words y luego volver a convertirle en una forma tidy, ¿no? Es decir, una columna con cada palabra. El punto ahí es que para hacer esto, tal vez perdería el mapeo de quién lo dijo. Entonces, claro, porque al convertirle en corpus, lo que hago es le convierto en texto otra vez, es decir, a todo esto que estaba ya en vector, le tendría que convertir en texto y eso hace que pierda el mapeo de quién escribió eso. Por eso es que no recurrí a esa forma, sino tuve que poner a mano los stop words para poderles quitar. Entonces, por eso que ven esta lista tan descomunal de stop words aquí. Y bueno, aquí ustedes pueden ver ahí. Bueno, aquí simplemente añadía a los stop words este AMP, que también es otra de esas cosas que se encontró luego. Y ahora la idea es filtrar estos stop words para ver que, claro, ya no aparezcan estas tonterías, ¿no? Una vez que he filtrado esto, voy a hacer la representación gráfica de las frecuencias. Entonces, claro, aquí otra vez voy a agrupar las palabras y les voy a mostrar este gráfico para que vean cuáles son las palabras más usadas por autor. Y ustedes pueden decir y estar agarrados de la silla y decir, stop words son palabras vacías. Sí, palabras, más que vacías, palabras sin significado, no por sí solo. Los artículos de él, ella o el de, desde, contra, para, este y todas esas cosas tienen sentido en el lenguaje, pero no para el lenguaje, no para el sentido del lenguaje, ¿sí? Bueno, aquí son las palabras, ¿no es cierto? Ya, no sé si logran ver aquí, alguien me preguntaba por los emojis. Si ven que de las cosas que más habla Elon Musk es de las caritas riéndose en un costado. Entonces, los emojis, por ejemplo, son cosas simples que aportan bastante al contexto, al menos a los sentimientos más que al contexto. Por ejemplo, Bill Gates habla del mundo, de uno, de nuevo, de gente, de clima, de trabajo, de progreso. Claro, él ya está bastante más grande, ya piensa en otras cosas, no solo en dinero. Elon Musk, como por ahí decían, habla solo de él, de sus empresas y de lo grandioso que puede ser todo esto. Bueno, no está mal, ¿no? Pero es de lo que habla él. Y por ahí algunos chistes seguramente por estas caras riéndose, el jaja y el tiempo. Bueno, Timerman es el tipo político, ¿no es cierto? Entonces, de ley debe hablar de la Unión Europea, de Europa, de la gente, de las necesidades del clima, de la Comisión Europea, de EU Green Deal, que es la empresa donde trabaja, y de Estados Unidos. Seguramente es bastante antagonista con ellos porque tienen un tema bastante difícil con el tema medioambiental los amigos de Estados Unidos. Y ahora sí, pues, veamos algo que a mí me gusta mucho, y son las nubes de palabras. Esta ocasión si ustedes han estado en mis charlas anteriores, yo utilizo mucho el Word Cloud 2, y en esta vez no lo utilicé porque el Word Cloud 1 sí se puede incorporar más directamente con R Markdown, y bueno, ¿por qué no? Siempre es importante ser versátil en esto y mostrar el uso de algunas herramientas distintas, ¿no? Entonces ahora utilicé el Word Cloud 1 y vamos a ver, por ejemplo, nuestro primer nube de palabras, y lo vamos a hacer, aquí está. Permítanme un momento, les voy a mostrar, bueno, aquí tenemos los tres, ¿no? Les voy a mostrar cada uno de ellos para que vean cómo son las nubes de palabras de cada uno. Aquí aparece un warning, ¿por qué? Porque hay algunas otras palabras que pueden salir fuera de la caja, no calzar dentro de lo que yo estoy poniendo. Si ustedes se fijan, aquí yo puse solo un máximo de 400 palabras, una raíz de 0.35, son cuestiones ya más del gráfico, por eso
no me detengo mucho en esto porque en realidad les pediría que si quieren tener un poco más de información al respecto de esto, vayan a las ayudas de WordCloud, o simplemente si les interesa mucho algún tema en específico, no duden en pedirnos en los comentarios para hacer una de estas charlas abiertas, ¿sí? Yo con gusto puedo compartir con ustedes. Bueno, vamos viendo ahora sí las tres nubes de palabras. Evidentemente la de Bill Gates tiene mucho lo que ya habíamos visto. Es súper interesante. Ahora la gente ya no habla solamente de hacer estadística, de hacer reportes, sino ahora con todos los temas actuales. Yo que he trabajado en Banco Central, he trabajado para bancos y he trabajado para otras entidades, puedo decirles que es súper importante ya no hablar solo de la información, sino del storytelling. Es decir, de cómo quiero decir las cosas a través de mi información. Entonces es una cosa súper importante, porque ya no es solo importante saber manejar los datos, ahora es importante saber presentarlos. Y los gráficos de nubes de palabras son una de esas cosas súper interesantes que nos muestran el mismo gráfico o la misma tabla de frecuencias de hace un momento. Se puede ver de una manera un poco más aquí ya gráfica, ¿no? Es un storytelling distinto. Aquí podemos ver que Bill Gates habla de cosas realmente ya más profundas, ¿no? Él habla de pobreza, de vida, de mundo, de salud, de cambios, de ayuda, de todo eso, de progreso. Entonces, entre todas esas cosas que habla, él habla de temas más profundos, ¿no? Musk, evidentemente van aquí a ver todo su tema empresarial, su background y sus cosas, las caritas riéndose, el jajá por ahí, difícil, Buster, no Buster, Booster, que es potenciador. Ahora se está hablando mucho de esta persona que ya está a punto de salir, no recuerdo el nombre de este señor que ya está a punto de viajar y todo eso. Bueno, de manejo de carros y energía, ¿no? Que es, como ustedes dicen, es bastante monotemático, pues sí, seguramente que sí. Vamos a ver aquí el señor Timmerman. Señor Timmerman, también podríamos decir que es bastante monotemático, pero claro, él habla en su cuestión política, que es el manejo medioambiental europeo. Entonces, claro, nosotros podemos ver que todo eso está relacionado, ¿no? Y estas nubes de palabras nos dan un contexto también de cómo es la persona y su identidad digital, que es otro de esos temas ahora in o top dentro de. Sí, es muy correcto, José. Ahora la gente prefiere mucho más los temas visuales y por eso hay que aprender a llevarnos con eso, ¿no? Es importantísimo, por ejemplo, seguir un curso de esto de presentación de datos con todos los temas de estos de storytelling y esas cosas. Es interesante hacerlo porque ya no es solo importante saber escribir o saber generar el gráfico, sino también hacer que el gráfico cuente en secuencia una historia. Y es por eso que me he gastado. Ustedes pueden decir, pero ya queremos que llegue el machine learning, queremos que venga el análisis. Esperen un ratito. Tengo que ponerles en contexto de todo lo que estoy mostrándoles, porque incluso hasta llega a ser divertido. Hasta tengo tema de conversa. Muy bien. Yo ya les mostré el word cloud. Y ahora sí vamos a ver la correlación entre los usuarios por las palabras utilizadas. Quiero ver quiénes dos se parecen más y voy a hacer un análisis en parejas, no de los tres, sino solo entre dos en dos, ¿sí? Para eso voy a utilizar esta librería que se llama Grid Extra y Scales. Scales es una librería espectacular. Si ustedes quieren luego hacer un reporte, ponerle en dólares, quieren hacerlo luego en pulgadas, en, yo qué sé, en pies o pasarle a metros, centímetros, Scales es su librería. Les recomiendo que la busquen. Es una librería muy buena para el manejo de datos, ¿no? Y sobre todo el manejo ya un poco más de unidades y cosas así, que claro, posteriormente uno puede ponerles en unos formatos muy lindos. Vamos a trabajar con esto que es la matriz de spread. Ahora sí vamos a ver ya una cosa muy interesante. Vamos a hacer un análisis de correlación y para eso vamos a utilizar este core test, donde voy a ver la correlación entre Timmerman y Elon Musk. Y claro, aquí la idea sería ver, sale una correlación de 0.28.
Tengo algunos otros datos aquí que yo podría leerles. El valor de P es un valor de P bajo, entonces es significativamente estadístico y cosas así, pero bueno, esto no es una clase de estadística. Seguimos haciendo la aplicación. A mí me gusta mucho trabajar, amo la matemática, no me malentiendan, pero como esta es una clase de 1 hora que ya nos va a pasar un poquito, les pido disculpas y acompáñenme para que no se pierdan todo. Pero ahora sí hago entre Bill Gates y Elon Musk. Las palabras tienen mayor correlación. Y esto tiene mayor sentido porque ambos son CEOs de empresas tecnológicas. Entonces, bueno, por ahí de ley deben tener más correlación entre las cosas que dicen. Vamos a ver ahora un gráfico que nos hable un poco de esto. Estos gráficos son muy interesantes. Tengo aquí el P1 y el P2 y les voy a poner en una malla. Este gráfico es otro gráfico de esos muy lindos que también hablan por sí solos. Esto es, por cierto, ¿no? Con respecto al storytelling, tengo la correlación y las palabras, ¿no? Imagínense, están las palabras que más están en el centro entre los dos autores y, por supuesto, a los costados están las que menos están, ¿no? Elon Musk no habla de libros, sin embargo, el tipo es una de las personas que más ha leído en el planeta, ¿no? Pero bueno. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Y las palabras que más en común hablan son de arte, de, yo qué sé, de estas cosas de habilidades, de trabajo duro, yo qué sé. Hay un montón de cosas que uno podría ya, si se pone piqui aquí, hacer el análisis contextual, ¿no? Porque esto es un análisis bastante somero, diría yo, es un análisis bastante de juego, porque estoy haciendo un toy, si ustedes quieren, no estoy haciendo un modelo preciso, no estoy trabajando para nadie en este momento, sino solo para ustedes, ¿no? En realidad sí este es un regalo para ustedes que realmente disfruto mucho compartir. Palabras comunes entre pares. Vamos a ver ahora las palabras comunes y para eso vamos a filtrar las palabras que se repiten entre ambos y la idea es poder contar estas palabras. Y para eso, claro, el tidyverse es una maravilla. Aquí con el intersect yo puedo sacar del dplyr esta información y claro, luego simplemente aquí yo, por ejemplo, les he puesto esto para que ustedes vean el número de palabras comunes entre Elon Musk y Bill Gates es más o menos 1613, para que tengan una idea. Ahora vamos a hacer la comparación de las palabras, pero vamos a utilizar una especie de pivote, ¿sí? Esta es una técnica muy común, me apena mucho no poder detenerme para explicarles mucho más de estas cosas, solo me voy a detener un poco más en la técnica de Machine Learning que estoy utilizando, ahí sí me voy a detener un poco más, un poco nada más, porque en realidad el tiempo apremia. Entonces aquí voy a utilizar este pivote para ir viendo cómo se juntan las palabras entre los dos. Aquí, este no es, este de aquí, perdónenme, este es de Timmerman. Ya. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente tomar, no sé si ya corrí los pivotes, espero que sí. Y ahora voy a ir viendo justamente un filtro entre ambos, porque la idea es ir haciendo un conteo. Vamos a pensar en esto. ¿Cuándo una palabra es relevante para cada uno? Cuando aparece la palabra versus el número de tweets que tiene, ¿no es cierto? Ahí es una palabra común entre ambos. ¿Por qué? Porque le está utilizando comúnmente en varios de sus tweets. Es decir, le estoy dando una calificación a la palabra. Porque de nada me sirve que una persona haya dicho en su vida computadora y ahora ya no tuitea de eso. Entonces, como ya no tuitea de eso, le pongo un valor bajo. Cuando hablo de en cambio de palabras distintas, que es lo que quiero hacer ahora, de odds, es decir, de distintos, lo que hago es en cambio cojo este valor bajo. Y lo trabajo así porque justamente ahora quiero ver el bajo porcentaje de este, ¿no? Es decir, así la utilice digamos, es una palabra que la utilizo poco en varios tweets, entre varios tweets, entonces una palabra un poco extraña o atípica para la cantidad de tweets, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí, estoy aplicando simplemente una fórmula para ver el número de tweets. Sí, y decía algo, José. No sé. Bueno, es lo que estoy poniendo ahora. Entonces, claro, aquí si el logaritmo este de los distintos es mayor que 0, significa que es una palabra con mayor probabilidad de ser de Elon Musk.
Esto es así porque estoy haciendo una comparación aquí de nuevo. Tengo entre Elon Musk y Timmerman. Entonces, claro, si el valor es mayor que cero, pertenece a Elon Musk porque está en el numerador, ¿no es cierto? Versus porque estoy dividiendo con respecto a Timmerman y es solamente por eso que puedo decir que este cálculo funciona así. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ir analizando estos tweets distintos y ahora sí. Bueno, yo quisiera mostrarles, bueno, acá abajo voy a hacer ya una representación de las 30 palabras más usadas, menos comunes, digamos, entre los dos. Son palabras que ya no son típicas. Entonces vamos a ver lo característico de su discurso. Lo que estamos haciendo aquí es separando, y esto es ya un inicio para lo que vamos a hacer luego, ¿sí? Esto es un inicio para lo que vamos a hacer luego. Estoy haciendo una primera preclasificación de los tweets, solamente poniendo cuáles son, dándole una calificación de cuáles son menos utilizadas por cada autor versus el total de tweets, y eso dividiéndole entre los dos autores, ¿sí? Luego es una primera forma de clasificarles, y yo veo que las palabras más, o sea, más distantes unas de otras son, por ejemplo, Unión Europea. Elon Musk ni siquiera hace referencia a eso en su vida, ni habla de Europa, de clima menos. Entonces, claro, acá las caritas sonrientes es algo que nunca van a ver en el discurso de un político, o al menos no de uno que sea muy conservador, como lo es este señor Timmerman. Entonces, claro, aquí hay muchas cosas que les separan del discurso tanto a Timmerman como a Elon Musk. Muy bien, ahora vamos a ver relación entre palabras. ¿Por qué? Porque ahora viene lo que me decían por ahí. Bien, tú estás hablando solo de palabras, pero eso no es tan interesante porque eso puede hacerlo cualquiera. Entonces, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un análisis, ya vamos a salirnos un poco de la palabra y vamos a generar frases, ¿sí? Vamos a hacer un análisis ahora un poco más de esto. Para eso, de nuevo, hay que limpiar el texto y ahora voy a separarle por bigramas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, hay un comando dentro del tidyverse que es un nest token que me permite ir como desagrupando el texto o agrupándole según yo vaya necesitando. Y aquí lo voy a hacer por n gramas, es decir, ya no voy a tomar la separación de una en una palabra, sino de entre parejas de palabras. Porque, claro, ahorita analicé solamente una cosa que se suele conocer comúnmente como la bolsa de palabras, pero que ahora, pues bien, me interesa ya no trabajar solo en eso, sino también utilizando ya los bigramas. ¿Por qué? Porque quiero hablar de frases. Entonces aquí ahora voy a contar los bigramas. Y lo que puedo hacer ahora es, ustedes ven aquí cuáles son mis bigramas, entonces tengo of, the, in, the, world, im, it, s, y entonces veo y digo, esto no está bueno. Lo que voy a hacer es de nuevo hacer una separación de los bigramas, quitar aquellos que tengan una poca relevancia, tratar de quitarme los stop words y cosas así para filtrarles. Y claro, ahora sí ya tengo palabras un poco más complejas juntas, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es ahora quitar todavía algunos stop words que tengo por ahí. Aquí lo que voy a hacer es ya hacer la unión de las palabras para volver a juntar los bigramas, porque acuérdense que lo que hice inicialmente es tenía los bigramas, les separé en dos columnas y ahora les voy a volver a unir después de separarles y ahora sí voy a contar de nuevo. Entonces, bueno, ahora sí veamos, ¿no? ¿Cuáles son los bigramas más utilizados? Entonces, ahora sí tiene más sentido. Cambio climático, Comisión Europea, gente joven, salud global, mirar hacia adelante, energía limpia, crisis climática, carta anual, se repitió mirar hacia adelante, nuevo libro, desastre climático, trabajar juntos, suma cero, esto sí no tengo idea que sea, y así, ¿no? Hay un montón de cosas interesantes aquí a nivel de los bigramas. Pero de nuevo, el storytelling nos gana, ¿no es cierto? Y ahora vamos a aprender a hacer... sí, sí, es cierto. Por aquí dicen, yo hablaba de que
de que Elon Musk es una persona que lee un montón, creo que es de los pocos que ha leído tanto para la edad que tiene, pero evidentemente Bill Gates también, y por eso es un referente a nivel académico también, ¿no? No puedo dejar de lado. Seguramente Timmerman sí lee, pero lo hace mucho más en el contexto político en el que trabaja. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar de algo que a mí me encanta, y esto es algo que yo les suelo mostrar. Cuando yo busco las cosas que busca la gente en Google Trends, suelo hacer este análisis también porque es un análisis que mezcla las cosas, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Que ahora voy a hacer un gráfico direccionado para ver aquellas palabras que tienen más sentido ponerlas como una red de palabras, ¿sí? Entonces van a ver ahora este gráfico de aquí, a mí me muestra cómo las palabras se unen y la dirección, ¿no? Por ejemplo, es obvio que yo voy a poner last y year, primero poniendo last y luego year, entonces un buen gráfico direccionado, good news, member states y cosas así. Y veo que por ahí está un poco desconectado, ¿no? Pero este gráfico tal vez no me muestra mucho la relación entre las palabras, así que voy a hacer otro gráfico que me ayude el ggplot. En cambio, aquí voy a perder un poco la visualización de hace un momento, como veíamos cadenas de palabras, pero aquí ya veo la concatenación, ¿no es cierto? Aquí les pido disculpas, no pude quitarle la superposición de las palabras. Eso fue una falla mía no hacerlo. Hay una librería, no es una librería, sí, es una librería extra a la ggplot que permite quitar esta superposición de las palabras, pero les pido disculpas, no avancé a hacerlo. Pero aquí podemos ver cómo la red se está formando. O sea, hay una red súper interesante de lenguaje hablando de ayuda, de poder, de cambio, de desastre, de clima y de crisis. Entonces, claro, aquí lo más estructurado podemos ver que es el discurso del político. Es lo más estructurado que hay y esto hace mayor sentido versus los tweets de Elon Musk que son menos textuales, tienen menos unión o menos lenguaje gramatical explícito y más figuras, entonces hay menos relaciones que se puedan hacer al lenguaje. Pero bueno, estas son las cosas que podemos ir haciendo. Y ahora vamos a hablar de una cosa que se llama los term frequencies, que son matrices de palabras que se ponen, son palabras, pero que se ponen a nivel matricial porque muestran en qué porción del corpus aparecen. En este caso, nosotros les vamos a trabajar para ubicarles a todos los tweets por autor y ver cómo aparecen estas palabras a lo largo de la matriz de este autor. Y eso le va a dar un valor de puntuación a la palabra, de nuevo como lo que hicimos hace un momento. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el número de palabras para el total de tweets? Pues algo así. Vamos a utilizar esa técnica inicial de estandarización de la data para luego entrenar un modelo. Para la técnica que vamos a utilizar hoy día se llama SVM. Entonces son estos vectores que permiten, esta es una técnica de lenguaje, de machine learning, que fue muy utilizada en los 90 y lo que hace trabaja mucho con el álgebra lineal, ¿no? Es una técnica de vectores de aprendizaje donde lo que se hace es se tiene un plano donde están las palabras y lo que se hace es como que se quita una dimensión. Hagan de cuenta que tienen una figura en 3 dimensiones y lo que hacen es le cortan y luego esta figura que le cortan buscan dónde se interseca con otro término que están buscando, es decir, buscan la proyección de una cosa dentro de la otra. Entonces hagan de cuenta que, por ejemplo, la proyección está en un costado tridimensional del bote y las otras palabras están en el otro lado. Y lo que queremos es un corte donde se intersequen ambos. Lo que hago es bajo una dimensión, porque lo que trabajo es en una cosa que se llama hiperplano, y le bajo una dimensión y busco intersecciones. Esto se puede entender más fácil cuando trabajamos en 3 dimensiones, nos bajamos a 2 y lo que hacemos es buscar la intersección de 2 líneas. Ese es un ejemplo que puede ser algo gráfico para quienes no dominen el tema de álgebra lineal, un poco matemático y de estas cuestiones de machine learning. En realidad esto no se enseña de manera tan
apresurada ni tan accidentada, pero les pido me comprendan, estamos un poco pasados de tiempo, les agradezco un montón por seguir con nosotros, pero estamos llegando a la parte medular ya del Machine Learning, donde vamos a utilizar los vectores del tipo SVM, ¿sí? Por cierto, aquí, permítame un momentito. La traducción es, en realidad no lo digo porque la traducción es un poco rara. Esta técnica se llama Support Vector Machine. Sería como vectores de soporte de máquina. No sé, la traducción es un poco extraña. Por eso es que les he llamado SVM. Entonces quiero que me comprendan con eso. Son máquinas de vectores de soporte, pero no tiene ni sentido eso. Prefiero decirles SVM, ¿sí? Es una técnica que hace lo que les digo. Entonces lo que hago es le bajo en un plano y busco las intersecciones. Estoy simplemente viendo un grafiquito que nos ayude a entender esto de mejor manera. Este de aquí nos puede ayudar. También un momento. Espero poderle agrandar. Este gráfico de aquí nos puede ayudar a entender. Lo que hacemos es tenemos como que las dos proyecciones y nos bajamos de 3 dimensiones, porque estos serían puntos que están ubicados en el espacio. Lo que hacemos es buscamos un plano donde se crucen estos grupos de datos que están en 3 dimensiones. Y lo que hago es cómo se proyectan estos puntos de 3 dimensiones a la línea, una línea en 2 dimensiones, y cómo se proyectan estos puntos a la otra línea en 2 dimensiones. Y lo que hago es generar un plano donde se puedan intersecar ambos. Y claro, a mí esto ya me permite hacer esta técnica es súper importante para clasificación, porque lo que me permite es tener, por ejemplo, una recta. Hagan de cuenta una recta parte al plano en 2 porciones, ¿no es cierto? Entonces podría clasificar los que están en el un lado de la recta y los que están en el otro lado de la recta, y así poder hacer una buena clasificación. Así que esta técnica de Machine Learning es súper buena para hacer clasificaciones, ¿sí? Muy bien, vamos ahora sí a seguir avanzando con esto. Entonces ahora sí lo único que hice fue hacer el cálculo, como les había contado, de estos valores que me permiten empezar ya a trabajar con la matriz de términos de frecuencia. Ahora voy a trabajar con el inverso de estos términos de frecuencia, que me daría los valores. Recuerden que estoy trabajando con estas palabras, y lo que quiero ahora son palabras atípicas, ¿no? Entonces aquí veo que el total de documentos, es decir, el total de tweets que tengo son 5.974. Ese es el total de tweets que tengo, y ahora el número de tweets en los que aparece cada término. Es lo que debo sacar. De nuevo, es una forma un poco distinta de hacer algo que ya hice antes, una forma de empezar a clasificar primero, antes de entrar al Machine Learning. Aquí hago el cálculo hago el cálculo ahora a partir de logaritmos, hago el cálculo de los atípicos, y ahora sí veo las palabras más representativas, ¿no? Que ya las vimos hace un momento. Es básicamente otra forma de sacar lo mismo. Por eso estoy pasando rápidamente este tema. Y ahora sí quiero hacer el SVM. Entonces ahora sí voy a filtrar primero los tweets de cada uno. Voy a hacer en parejas, voy a coger los tweets entre Elon Musk y Timmerman. Entonces ahorita lo que hice fue justo sacar esto. Voy a separar y voy a tomar en el tiempo unos tweets que me permitan hacer entrenamiento de mi técnica, y luego voy a poner otros para hacer la predicción, ¿sí? Todas estas técnicas de Machine Learning tienen algo súper importante. Son técnicas bayesianas, es decir, no estoy aplicando un modelo donde es una función, donde yo meto datos y la función me saca datos. Es una estructura de programación, una técnica bayesiana, donde aquí yo tengo un grupo, una matriz, por ejemplo, como lo que hacen las redes neuronales. Tengo una matriz de constantes que, conforme va ingresando información, se va actualizando y va cambiando los valores de estas constantes para
más o menos irles llevando a uno por los caminos que quisiera ir. Es básicamente como funciona el cerebro, ¿no? En cambio, en esta técnica, lo que se hace es se entrena para enseñarle en qué lado de la clasificación va a estar. Si va a estar en el lado de Elon Musk o va a estar en el lado de Timmerman, en este caso. Eso es lo que va a hacer. Aquí yo voy a entrenar al SVM, le voy a entrenar básicamente con tweets hasta una fecha, voy a dejar otros para entrenarle posteriormente, ¿no es cierto? Y al final, entonces aquí yo voy a mostrarles, ¿no? Simplemente ahora voy a hacer otra limpieza del texto. Sí, aquí les pido que por favor me tengan un poco de paciencia. Lo que estoy haciendo es permítanme, acá está. Voy a utilizar esta librería que se llama Quanteda. Con esta librería voy a aplicar los SVMs. Entonces, esta librería tiene de por sí una forma de limpieza de texto, pero esta forma de limpieza de texto no es muy efectiva. Así que lo que yo voy a hacer es recurrir a mi limpieza con la función inicial que creé esta de tokenizar, limpiar y tokenizar, y con esa me quedo, porque si no, no me salen bien las cosas. Entonces, aquí yo voy a hacer la limpieza de los textos de entrenamiento y ahora sí lo que voy a hacer es dejar listo voy a dejar listo con este DFM es justo parte de esto de limpieza, que hace un par de cosas más que no hacía mi algoritmo, pero ahora sí voy ya aquí lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a reducir la dimensión de la matriz, vamos a eliminar todos los términos que aparezcan en menos de 5 documentos. Esto hace que sea más manejable el modelo. Además, con esto elimino ruido porque lo que estoy haciendo es quitando datos atípicos. Entonces, eso es lo que voy a hacer con esta DFM Trim, que es parte de Quanteda. Y ahora sí voy a pasar o voy a convertir los valores de la matriz a TF y DF, ¿no es cierto? Porque quiero generar esta matriz que me permite a mí conocer los datos más comunes y los más atípicos. ¿Sí? Y ahora voy a entrenarle. ¿Sí? Y con el entrenamiento, entonces aquí ya tengo un montón de información que va apareciéndome aquí. Entonces, claro, yo tengo ya 2.556 documentos con 1.378 características. ¿Sí? Y esto, ¿dónde está el código? Sí, sí les vamos a pasar el código. Ya, luego lo que vamos a hacer es, una vez que esté entrenado, ahora sí ya me interesaría testear, ¿no es cierto? Este documento de aquí, porque veo yo que tengo, estas matrices de sparse son las matrices que me permiten generar como, es lo que les decía, ¿no? Necesito una matriz que me permita ir clasificando. Estas matrices de sparse precisamente sirven para hacer la clasificación utilizando la técnica de palabras comunes y atípicas, ¿sí? Ya, entonces ahora sí lo que voy a hacer es simplemente ya hacer la limpieza de los tweets del test. Hago lo mismo. Ya, entonces yo saco la matriz de características de mi matriz de entrenamiento y ahora sí voy a entrenar. Entonces voy a hacer esto que dice aquí, que es la conversión la conversión de los vectores al tema este del diccionario. ¿Cuál es el diccionario? Las matrices de sparse, pasando por una lista, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo esto es algo que yo hice al momento que saqué. ¿Se acuerdan que reduje las dimensiones? Entonces tengo este de aquí que es un diccionario, o es una matriz diccionario, que me va a permitir hacer la comparación para poder hablar de qué pasa con los tweets de test versus las de entrenamiento. Muy bien. Entonces ahora sí hago esto que yo les decía, que es la proyección de los documentos del test sobre los de entrenamiento, para ahora sí tener ya una recta característica. Aquí simplemente no me dio error, simplemente es un warning porque estoy usando una función que se llama DFM, que ahora utilizo una que se llama tokens, pero todavía no tengo una de las funciones que está dentro de DFM, que sí la tengo, perdón, esta nuevo comando que se llama tokens tiene algunas cosas que el DFM
tiene aparte. Entonces el DFM por ahora está un poco más completo a pesar de que esté deprecated. Es decir, deprecated significa que es una función que ya está en poco uso y pronto desaparecerá. Ojalá incorporen todas las funcionalidades del DFM aparte como comandos. Por ahora simplemente estamos usando el DFM porque bueno, es básicamente lo que tenemos. Y todavía funciona, ¿no? Como les decía, no es un error sino un warning. Y ahora ya corremos la prueba. Entonces aquí para la prueba yo lo que tengo son 640 documentos con 1378 características porque son las mismas, ¿no? Heredadas del entrenamiento. Y ahora sí, veo que tengan las dos matrices una conformación igual. Entonces a mí me interesa ver que el entrenamiento y la matriz de entrenamiento y la matriz de test tengan simplemente ya compartan cuestiones iguales y ahora sí vamos a aplicar el SVM para ver ahora sí cómo puedo yo simplemente hablar de cómo hice la clasificación. Acuérdense que lo que estoy haciendo es clasificar sin tener el autor, clasificarle a ver si es de Elon Musk o de Timmerman. Entonces veamos las predicciones, cómo salieron. Esto es importante mostrarlo. Alguien me está rayando, por favor no hagan eso. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Permítanme, voy a borrar aquí lo que escribieron. Ya, me hagan perder el tiempo, por favor. Ya, entonces aquí, miren, esta de aquí me muestra lo observado versus lo predicho. 257 tweets que yo creía que eran de Elon Musk, fueron de Elon Musk, y solo 8 que creí que eran de Elon Musk han sido de Timmerman. Si ven la capacidad de predicción, es bastante buena. Ahora, de Timmerman, 326 tweets de Timmerman que yo asumí que eran de Timmerman, fueron de Timmerman, versus 49 que me equivoqué. Entonces hubo un poco más de equivocaciones de los tweets de Timmerman versus de los de Musk que al revés. Eso es porque Musk utiliza palabras un poco más características, ¿no? Entonces por eso es que es más difícil el error, que hay errores al revés. Pero bueno, es una predicción bastante buena, yo no sé qué creen ustedes, pero en realidad lo que tenemos es una predicción de simplemente en total 57 errores, ¿sí? Y en porcentaje de error versus el total es un 8.91%. Comparado con el 100% es bastante bueno. Ahora lo que voy a hacer es, quiero ver si hay alguna optimización de los hiperparámetros. Si me sale un costo computacional distinto, yo debería cambiar el modelo. Eso es algo que se acostumbra a hacer en estos SVMs, ¿sí? Entonces voy a hacer el análisis para ver aquí cómo mismo es que sale. No se corre todavía el summary. Esperemos un ratito. Antes, ya estamos terminando y les agradezco de nuevo un montón por la acogida, por haberse quedado. Porque en realidad es una cuestión bastante pesadita en algún punto, ¿no? Pero espero que les haya servido. Como digo, esto es hecho para ustedes y bueno, para mí ha sido un gusto poder estar compartiendo esto. Ahora, yo les decía, si el costo es distinto de uno, me toca cambiar el modelo y en este caso yo veo que el costo es de 2.5. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería cambiar mi modelo, ¿no es cierto? Miren, acá está un gráfico, ¿no? Y veo cómo cambia el costo y veo que el punto más óptimo está en el 2.5, es el que ocupa menos recursos computacionales. Ah, ya, entonces de aquí voy a sacar el mejor parámetro, que es el 2.5. Entonces ahora lo que yo debo hacer es irme a mi modelo y en mi modelo trabajar con este costo distinto. Eso debe estar acá abajo donde tengo... ¿dónde está el costo? Aquí está el costo. Muy bien, miren, este es el costo. Y lo que debo hacer es, dado que el costo 1 no es el más óptimo, porque ya vieron que demora más, voy a poner el de 2.5, que es el que me dice que utilice para que obtenga los mejores resultados. Voy a volver a correr el modelo y a sacar las predicciones para ver. Ahora, quiero que miren, hace un momento tenía 46 errores con Timmerman versus Elon Musk, ahora tengo 20. Hace un rato, bueno, tenía creo que 8 de ahora tengo 13, pero mejoró la predicción. Veamos cuánto mejoró.
Al inicio tenía más o menos un 9% de error. Ahora con esto tengo solo 33 incorrectas entre los dos. Hace un rato tenía 57. Eso hace que haya bajado de un casi 9% a un 5%, que es bastante aceptable, ¿no? Yo no sé si a ustedes les parece poco, pero a mí tener un error de más o menos del 5% es algo bastante aceptable. Así que ya podemos decir que hicimos una clasificación de los tweets, no adivinando, pues clasificando con una técnica de machine learning cuáles serían los tweets de una persona sin conocer el autor, solamente con las palabras que utiliza. Y eso es súper interesante. Y como bonus, para quienes se han quedado hasta el final, les voy a hablar de cómo hacer un análisis de sentimientos de manera muy rápida. Vamos a utilizar el tidy text aquí, y con el tidy text, claro que sí, a quienes se tengan que ir les agradezco muchísimo, muy gentiles. Simplemente voy a explicar esto del análisis de sentimientos y cierro ya la explicación. Aquí yo voy a obtener los sentimientos de este lexicon, de Bing, que ya tiene una tabla de sentimientos que son ya tablas predefinidas, ¿no? Hay de muchos otros lugares tablas lexicon, que son las tablas que clasifican las palabras versus el lenguaje, y les ponen un sentimiento positivo, negativo, neutro. Ahora nosotros vamos a coger estas palabras y les vamos a cruzar versus el diccionario de Bing, y les vamos a asignar un valor ya a las palabras. Entonces vamos a ver cómo se agrupan estos sentimientos. Y ya tengo, por ejemplo, aquí el sentimiento promedio es, por ejemplo, 3 para Bill Gates, que es la suma de la suma total entre los sentimientos por palabra. ¿Cuál es el promedio? ¿No es cierto? Saca el promedio. Entonces, más o menos es un 3, un 1, un 2, que no está mal, no podría ser un sentimiento negativo. Entonces, vemos que la gente es receptiva ante los tweets de Bill Gates. Veamos ahora en general ya esta tabla de aquí. Entonces yo déjenme, permítanme subirles un poco, y veo que en general quien más tweets positivos tiene es Bill Gates, que tiene una receptividad de un 75% más o menos de tweets positivos, indiferentes 10% y negativos 14%. ¿No? Hablamos de sentimientos, no hablo de que la gente piense qué, sino a partir de las palabras que usa, qué sentimiento produce el tweet. Vemos que un 75% produce sentimientos positivos y solamente un 14% negativos. Elon Musk, por otro lado, produce un 66.3% de sentimientos positivos versus un 22.2% de sentimientos negativos, que es algo que yo me pude dar cuenta ahora que ustedes describían, que me decían, no, es que él es monotemático, entonces ve un poco de aversión, ¿no?, al respecto del hombre. Y el señor político pues está también dentro del rango del 71 y el 19%. Con esto podemos ver que Bill Gates bien podría ser político, ¿no? De lo que acabamos de ver. Ya voy a leer sus mensajes, permítanme solo ir terminando para no dejar a medias de esto. Ya, ahora sí, evidentemente quiero que vean la diferencia del storytelling, de hablar con los números, a que ya lo vean gráficamente. Ya veo que Bill Gates tiene mayor cantidad de tweets con sentimiento positivo, Elon Musk es el que más tiene tweets con sentimiento negativo, el que más tiene tweets con sentimiento indiferente podría ser Elon Musk también. Y bueno, esa es una forma más bonita de verlo que hace un momento. Y si quieren analizar la evolución de los sentimientos en el tiempo, pues esto también es una forma de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Aquí les voy a mostrar, como vemos, en el momento, estoy aquí más o menos por 2019. Bill Gates, antes de la pandemia, por cerca de 2019, tenía tweets mucho más positivos. Evidentemente ahora han ido siendo menos positivos sus tweets. Pero vemos que es un comportamiento bastante estable, ¿no? Es un tipo bastante positivo porque sus tweets están entre el 0.5 y digamos, aquí está un poco más abajo, ¿no? Entre el 0.2 podríamos decir y casi el 0.6. Elon Musk sí tiene bastante fluctuación, él sí tiene sentimientos en sus tweets altos, bajos. Entonces es algo propio de lo que hace ahora,
siendo en este año cerca bueno, entre finales del 20 y el 21, tiene tweets más negativos, ¿no? Y vemos que el señor Timmerman es otro de esos que se mantiene muy estable, ¿no? Él sí no tiene casi nada de fluctuación en el tiempo. Entonces, esto es algo súper interesante, no sé qué piensen ustedes, permítanme, voy a dejar de compartir, voy a leer un poco sus comentarios, sus preguntas. Al inicio indiqué que yo daba cursos de R. ¿Dónde los puedo encontrar? Pueden buscarlos en Ciencia de Datos, contactarse con Anderson. Él les puede dar más información, o dentro de la página de Ciencia de Datos se les puede dar más información. Aldo, muchas gracias. Hasta el final nos quedamos, casi estoy terminando. ¿Les interesa mucho el análisis de sentimientos en redes sociales? ¿Estaría bien saberlo en Python? Perfecto. Yo no tengo ningún problema. IRM, claro que sí, podemos hacer otra en Python, no hay ningún problema. Eso podría ser más adelante. Muy bien. Libros que les recomiende leer. Tengo un montón. Podríamos hacer ya una charla así como un poco más conversatoria al respecto de libros. Hay uno que realmente me encanta que es Adquisición de datos con R. Es un libro medio reciente. Está en inglés, evidentemente, porque ustedes saben, estas cosas no se publican mucho en español. Justamente ese es parte de mi trabajo, pasar todo este lenguaje, decodificarlo del inglés y de lo tema matemático y un poco más científico a un tema un poco más exploratorio y conversatorio y amigable para el público, ¿sí? Entonces, ese es uno de los que más me gusta. El de la obtención de datos, claro, habla de obtención de datos a nivel del Tidyverse, de web scraping y de un montón de técnicas más. Por cierto, el web scraping, delicioso, extraer datos desde la web automáticamente. Así que sí, yo también, Ricardo, comparto contigo, me quedo cada vez más absorto con lo que puede hacer R, pero no dejo de ver lo que hace en Julia y lo que hace en Python, por ejemplo, porque son programas que están al top en este momento igual. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. IRM, Zulaima dice que está interesado también en el tema de Python, perfecto. R trabaja mejor en Linux o en Windows. Depende de ti. Si eres un usuario experto en Linux, te recomiendo que trabajes con R en Linux, porque Linux es un sistema muy estable a diferencia de Windows. Pero la ventaja que tenemos es que ahora Microsoft compró R, ¿no? Entonces, evidentemente van a trabajar súper bien R y Windows también, así que no hay ningún problema. ¿Dónde trabaja mejor? Depende qué aplicaciones hagas. Por ejemplo, si trabajas con servidores o con análisis de datos un poco más ya que tienen que ver con las conexiones de bases de datos, te recomendaría Linux por las facilidades que tiene de contactarse con más servicios a nivel de red. Pero si haces cosas un poco más cuestión de reporterías, de cosas así, entonces el Windows está bien. Las fechas de los cursos los pueden encontrar de nuevo en la página web. Andrés, muchísimas gracias por tus palabras. Qué grato poder recibir eso. Para mí es un gusto también poder compartirles, sobre todo porque amo lo que hago, así que para mí este es un regalo poder compartir con ustedes. En Mac trabaja muy bien también, ¿no? No hay ningún problema. Recuerden que el iOS es basado en un kernel de Unix, es decir, tiene una base parecida a la de Linux, así que funcionan perfecto. No hay ningún problema con iOS. El único problema con las Mac es algunas compatibilidades cuando se quiere adquirir datos, hacer alguna que otra cosita por ahí en las que solo hay librerías para Windows, ¿no? Tesseract puede ser un problema a veces. Si queremos extraer datos de un PDF, pues necesitamos el Tesseract. Les recomiendo que por ahí lo lean. Sí, el nombre es como esto de los Avengers, ¿no? El tercer acto que le suelen llamar el Tesseract. Así se llama la librería. Chévere. Bueno, chicos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Estoy realmente feliz. Gracias por quedarse hasta el final. Hemos tenido muy buena acogida y pues bueno,
Les mando un fuerte y cálido abrazo a todos ustedes. Les agradezco por su apoyo, por sus palabras y sobre todo por haber permanecido con nosotros casi hasta el final. Habrán otros webinars, claro que sí, los avisaremos por la página de Ciencias de Datos y yo me despido, les agradezco un montón y le dejo a Anderson la palabra, claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que ha sido una clase magistral sobre lo que se puede hacer con text mining y Twitter y también con los modelos de aprendizaje y clasificación con Machine Learning. Chicos, no se pierdan este curso, lo va a dictar Alejandro. Veremos ejemplos como este y otras aplicaciones más. Igual si ustedes tienen aplicaciones las pueden hacer en este curso, que va a estar súper chévere. Y quienes estuvieron en este taller gratuito y viéndonos en Facebook, pues tienen un descuento súper chévere, súper especial. Y les comparto el link para que nos escriban, ¿sí? Chicos, les agradezco muchísimo. Síganos en Facebook para más talleres gratuitos. Por lo general estamos organizando de manera permanente cada semana o a veces cada 15 días, pero siempre hay temas nuevos que les va a gustar. Y bueno, les mando un abrazo a todos los que se conectaron a los diferentes países y cuídense mucho. Hasta pronto, chicos y chicas.